Hay historias que el mundo nunca olvida, historias que, aunque hayan pasado hace más de un siglo, siguen despertando preguntas, teorías y una fascinación casi imposible de explicar. El RMS Titanic no fue solo un barco, fue el símbolo del poder humano y también de su fragilidad. Una tragedia que marcó para siempre la historia de la navegación y que todavía hoy nos deja una gran incógnita: si tenemos la tecnología, los recursos y el conocimiento, ¿por qué el Titanic sigue en el fondo del océano? Hoy vamos a descubrir la verdadera razón. En 1912, el mundo contempló con asombro el nacimiento de un gigante, una maravilla de la ingeniería, símbolo del poder industrial y del orgullo humano. Una embarcación tan imponente que muchos la llamaron insumergible. Su nombre era RMS Titanic, y su historia se convertiría en la tragedia marítima más famosa de todos los tiempos. Pero más de 100 años después, una pregunta sigue flotando en la mente de millones de personas: si hoy tenemos tecnología avanzada, submarinos de última generación y recursos casi ilimitados, ¿por qué no hemos sacado al Titanic del fondo del océano? Hoy vamos a responder esa pregunta. El sueño que terminó en pesadilla. El Titanic fue construido por la compañía White Star Line con el objetivo de dominar el transporte transatlántico de lujo. Era una competencia directa contra otras grandes navieras de la época, y debía ser el barco más elegante, más grande y más seguro jamás creado. Medía más de 260 metros de largo. Tenía compartimentos estancos diseñados para evitar inundaciones masivas y ofrecía un nivel de lujo nunca antes visto: escaleras monumentales, salones de primera clase, restaurantes exclusivos y camarotes dignos de la aristocracia europea. El 10 de abril de 1912 zarpó en su viaje inaugural desde Inglaterra rumbo a Nueva York. Más de 200 personas viajaban a bordo: millonarios, familias emigrantes, tripulación y trabajadores. Durante 4 días, todo parecía perfecto, hasta la noche del 14 de abril. Un vigía detectó un iceberg directamente en la ruta del barco. Aunque la tripulación intentó maniobrar, el impacto fue inevitable. El casco se abrió en varios puntos bajo la línea de flotación y el agua comenzó a entrar de forma imparable. 2 horas y 40 minutos después del choque, el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte. Más de 500 personas murieron. Un misterio bajo el océano durante décadas. Nadie supo exactamente dónde descansaba el Titanic. El océano Atlántico es el segundo más grande del planeta, y el barco no se hundió en una zona costera, sino en aguas profundas y remotas. No fue hasta 1985 cuando una expedición franco-estadounidense liderada por el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar los restos. El descubrimiento reveló algo impactante: el barco no estaba intacto. Se había partido en 2 antes de llegar al fondo y sus restos estaban esparcidos en un área de aproximadamente 600 metros de diámetro, a casi 800 metros de profundidad. Y aquí es donde empieza la verdadera respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué no lo sacamos? 1. La profundidad extrema. El Titanic se encuentra a casi 4 kilómetros bajo la superficie. A esa profundidad, la presión es más de 380 veces superior a la presión atmosférica. Cualquier operación de rescate requeriría una tecnología extremadamente compleja, costosa y arriesgada. No es como sacar un barco hundido cerca de la costa. Es intentar levantar una estructura gigantesca desde uno de los entornos más hostiles del planeta. 2. El estado del casco. Cuando fue descubierto, los investigadores notaron que el casco estaba severamente deteriorado. Más de 7 décadas bajo el agua habían debilitado la estructura. El hierro del barco está siendo consumido por bacterias especializadas que literalmente comen metal, formando estructuras conocidas como rusticles. Esto ha vuelto el Titanic extremadamente frágil. Intentar levantarlo podría provocar que se desintegre en el proceso. Muchos expertos creen que en pocas décadas el barco colapsará por completo por sí solo. 3. Está partido y disperso. No estamos hablando de una sola pieza sólida. El Titanic está dividido en 2 grandes secciones, proa y popa, separadas por cientos de metros, además de miles de objetos esparcidos alrededor. Recuperarlo implicaría una operación fragmentada, técnicamente monumental y económicamente astronómica. 4. Es una tumba submarina. El sitio donde yace el Titanic es considerado un cementerio marítimo. Allí murieron más de 500 personas, muchas de cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Por respeto a las víctimas, el lugar fue protegido como patrimonio cultural subacuático bajo acuerdos internacionales y supervisión de la UNESCO. No se considera ético tratarlo como un simple objeto a recuperar. Entonces, ¿nunca se ha recuperado nada? Sí, aunque el barco en sí permanece en el fondo. Miles de objetos han sido recuperados en diferentes expediciones. Entre ellos, vajilla original, objetos personales de pasajeros, partes del mobiliario,
Fragmentos del casco, instrumentos de navegación, incluso se recuperó un reloj perteneciente a una víctima, detenido exactamente a las 2:28 de la madrugada, apenas minutos después del hundimiento. Algunas de estas piezas han sido exhibidas en museos como el Museo Marítimo del Atlántico en Halifax, el Museo Marítimo Nacional en Greenwich y exposiciones organizadas por la empresa RMS Titanic Inc., que ha mostrado artefactos a más de 20 millones de personas en todo el mundo. ¿Podría extraerse en el futuro? En teoría, con suficiente inversión y tecnología avanzada, podría intentarse, pero el problema no es solo técnico, es estructural, es ético, es histórico. El Titanic ya no es solo un barco hundido, es un símbolo, es memoria, es advertencia. Extraerlo podría destruir lo poco que queda y convertir una tumba histórica en un montón de fragmentos irreconocibles. El verdadero legado del Titanic, la tragedia del Titanic, cambió para siempre las regulaciones marítimas internacionales. Se establecieron nuevas normas de seguridad, mayor cantidad de botes salvavidas obligatorios y sistemas de vigilancia permanente en rutas con hielo. Su hundimiento salvó incontables vidas en décadas posteriores. A veces, las grandes tragedias dejan lecciones que valen más que el acero del que estaban hechas. Más de 100 años después, el Titanic continúa descansando en la oscuridad del Atlántico, no como un simple barco hundido, sino como un monumento silencioso a una de las tragedias más impactantes de la humanidad. Tal vez no fue hecho para volver a la superficie, tal vez su lugar está ahí abajo, recordándonos que incluso lo que parece invencible puede desaparecer en cuestión de horas. Si te gustan las historias que esconden preguntas profundas y misterios reales, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje. Nos vemos en el siguiente video.